La perspectiva conductual del aprendizaje. Esta es una perspectiva científica del comportamiento humano y animal, y está orientada al comportamiento, pues considera que la conducta del individuo es producto de su entorno. Además, el comportamiento se observa como resultado de ciertos factores de refuerzo y castigo. Ahora hablaremos sobre los autores representativos y sus aportes. Inicialmente comenzaremos a hablar sobre Iván Pavlov, el cual uno de sus grandes aportes a la perspectiva comunista fue el condicionamiento clásico. En 1897, Pavlov publicó los resultados de su experimento sobre condicionamiento después de estudiar originalmente la digestión en perros. Ahora hablaremos un poco sobre Watson, quien fue un psicólogo estadounidense reconocido por fundar la Escuela Psicológica Conductista, la cual fue inaugurada en 1913 con la publicación de su artículo Psicología vista por un conductista. Ahora hablaremos sobre Skinner, quien fue un psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense, el cual en 1936 escribió su libro sobre el comportamiento de los organismos y formuló los principios del condicionamiento operante. Cabe resaltar que Skinner fue un pionero principal en generar una serie de principios y técnicas específicas para mejorar la calidad educativa. Sus aplicaciones han contribuido enormemente en el análisis e interpretación del aprendizaje. Los diferentes postulados por los cuales se rige la teoría conductista son los siguientes. En primer lugar, si el objetivo de la ciencia es estudiar datos que sean empíricos de forma objetiva, entonces la psicología debe basarse en el estudio de las conductas observables, claramente utilizando diferentes herramientas como son la observación, el análisis y la comparación. Los conceptos de mente y alma no pueden ser considerados dentro del método científico. ¿Por qué? Porque estos no poseen características para poder ser estudiados de forma objetiva. También, al observar una conducta, primero podemos observar el medio ambiente que rodea al individuo y segundo, pues la respuesta que éste emite ante el mismo. Es decir, la psicología debe centrarse en el estudio de estos estímulos-respuestas, ya que estos son observables y se pueden medir. La psicología debe basarse en el estudio de las leyes de las conductas, ya sean estas genéticas o adquiridas mediante un aprendizaje de forma individual. La conducta se refuerza mediante hábitos, facilitando así la adaptación al medio ambiente. Por último, al ser la conducta modificable, los psicólogos deben estudiar las mejores técnicas de modificación para ser aplicadas en terapia, en la educación e incluso para el refuerzo de las pautas sociales. Entre las diferentes teorías de la perspectiva conductista encontramos la teoría del aprendizaje social, que se apoya en la idea pues, de que los niños aprenden en entornos sociales por medio de lo que observan y de la imitación del comportamiento que ven. También refuerza la idea de que el niño se ve afectado por la influencia de las personas que se encuentran en su entorno. Después encontramos el condicionamiento clásico, que se denomina así a la creación de una conexión entre lo que es un estímulo nuevo y un reflejo que ya existe, un reflejo ya existente. Por tanto, es un tipo de aprendizaje con el que un estímulo originalmente neutro que no provoca una respuesta llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. Un experimento de gran aporte a este es el condicionamiento de Pavlov, quien hizo un experimento donde hacía sonar una campana al dar de comer a unos perros y demostró que los perros después salivaban solamente al escuchar la campana, lo que indicaba que había asociado el sonido de la campana con la comida. Por último tenemos lo que es el condicionamiento operante. Esta es una forma de aprendizaje que consiste en asociar un estímulo con el fin de que la respuesta sea positiva o negativa. Por medio del reforzamiento, este es el proceso mediante el cual se fortalece una conducta, aumentando la probabilidad de que ésta se repita. Se puede hacer de forma positiva o negativa. El refuerzo positivo es emitir un estímulo para aumentar la probabilidad de una conducta y el refuerzo negativo es retirar ese estímulo aversivo para aumentar la probabilidad de una conducta. También tenemos por otro lado lo que es el castigo. Este es el proceso mediante el cual se debilita la conducta para disminuir las probabilidades de que ésta se repita. También lo podemos hacer por medio de un castigo positivo o un castigo negativo. El positivo es emitir un estímulo para disminuir la probabilidad de una conducta y el negativo sería lo que es retirar un estímulo para disminuir la probabilidad de dicha conducta. A continuación hablaremos sobre los principios de la perspectiva conductual del aprendizaje. Principio número 1. La conducta está regida por leyes. Este principio indica que las acciones del individuo están dirigidas por unas leyes y están sujetas a las
variables ambientales, es decir, que las personas responden a las diferentes variables o a los diferentes estímulos de su entorno, de su ambiente. Por ende, estas fuerzas externas, estos estímulos, lo que hacen es que estimulan al individuo a actuar de cierta manera, ya sea que realice o evite una conducta. Con el paso del tiempo, pues el entorno va moldeando o condicionando al individuo con unas características específicas, con unos modos de comportarse, con unas conductas únicas de cada ser. Por ejemplo, en la educación, pues esto podría implicar desarrollar un ambiente en el salón de clases que pueda promover y motivar los comportamientos en los alumnos. Entonces, las conductas pues van a estar de alguna manera condicionadas por el entorno en el que se encuentran los individuos. Principio número 2, el aprendizaje como un cambio conductual. Desde esa perspectiva conductual, el aprendizaje es algo que puede ser observado y que puede ser documentado. Esto quiere decir que hay aprendizaje cuando existe como tal un cambio conductual o un cambio en la conducta. Por ejemplo, si hablamos en el ámbito educacional, los profesores pueden determinar si los estudiantes aprendieron o comprendieron la materia cuando pueden mostrar cambios, como lo sería en los resultados de sus exámenes. Entonces los profesores pues no tienen manera de saber como tal si sus estudiantes han aprendido o no, pues si no existe como tal una evidencia concreta que sustente que realmente aprendieron. Así que para comprobar que hay aprendizaje debe haber un cambio en la conducta, debe haber una evidencia de que estos estudiantes aprendieron y esa evidencia es el cambio conductual. Principio número 3. La conducta es un fenómeno observable e identificable. Este principio nos dice que nuestras respuestas internas están mediadas por la conducta observable y esta puede ser modificada. El aprendizaje puede ser descrito en términos de la relación entre los eventos observables. Esto quiere decir pues la relación entre el estímulo y respuesta. Ahora bien, los psicólogos conductistas creen que los procesos internos, los cuales son pensamientos, creencias, actitudes, etc., no pueden ser observados y por lo tanto no pueden ser estudiados de manera científica. Además, muchos conductistas describen a las personas como cajas negras. Principio número 4. Las conductas adquiridas pueden ser modificadas. Las conductas maladaptativas son adquiridas a través del aprendizaje y como lo indica el principio, estas pueden ser modificadas, en este caso, por los principios del aprendizaje. Existe una evidencia empírica de cambios efectivos al manipular las condiciones del estímulo en el medio o entorno en el que se encuentra el individuo. A su vez, también existen cambios efectivos al manipular o sustituir la respuesta conductual del individuo. Entonces, al cambiar la conducta, lo que pasa es que se reportan cambios en los sentimientos y en las actitudes de la persona. Principio número 5. Las metas conductuales deben ser específicas. El principio indica que estas deben ser específicas, deben ser discretas e individualizadas. Se requiere que los problemas sean descritos en términos que sean concretos, claros y observables. Aquí es necesario considerar que dos respuestas externas semejantes no provienen necesariamente del mismo estímulo. A su vez, que un estímulo no produce necesariamente la misma respuesta en dos personas. Principio número 6. La teoría conductual se focaliza en el aquí y en el ahora. Lo importante en este principio es poder determinar las relaciones funcionales o relaciones satisfactorias que en el momento están trabajando en poder producir o mantener la conducta del individuo. El objetivo principal de las técnicas desde la perspectiva conductual es poder reforzar aquellas conductas deseables y eliminar aquellas conductas no deseables o desadaptativas. Las estrategias desde la perspectiva conductual están basadas en las teorías del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Los terapeutas conductuales se centran en el uso de las mismas estrategias de aprendizaje que llevaron a la formación de conductas no deseadas para así poder orientar la terapia hacia la adquisición de nuevos comportamientos de las conductas deseables. Entre las técnicas más reconocidas o que más son utilizadas encontramos
Unas que son utilizadas en las fobias, que es la desensibilización sistémica y la exposición en vivo, que básicamente se centran en llevar al paciente a un estado de relajación para poder que en ese estado de relajación entre, por ejemplo, en la desensibilización, el paciente se imagina la situación a la cual teme y en esto el objetivo ¿cuál es? Es que en la relajación se inhiba progresivamente a la ansiedad que le causan las imaginaciones. Y en la exposición en vivo, pero ya en esta exposición en vivo se enfrenta al paciente en la vida real a su miedo. En cuanto a las teorías, a las técnicas del aprendizaje, la más utilizada es el concepto propio. Estas técnicas permiten que el aprendizaje sea mediante estímulos a los cuales el estudiante debe dar una respuesta positiva y poder adquirir una conducta en la que su aprendizaje se facilite y tenga una mayor comprensión. El análisis, una mayor comprensión, un mayor análisis y una mayor adquisición de conocimiento, y esta técnica se basa en teorías conductistas. Las características de esta técnica es que el maestro sea la persona clave, o sea, el maestro es quien debe tratar de llevar a cabo esta técnica para que el estudiante pueda comprender y llevar a cabo mejor su aprendizaje. El maestro, como ya les dije, es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. En esta técnica es aplicable mayormente, como les dije, en los procesos de enseñanza en escuelas o algún otro establecimiento que ofrezcan educación. Otras de las técnicas más utilizadas para establecimientos que ofrezcan educación. Otras de las técnicas más utilizadas para la educación es el modelado. El modelado es habitualmente utilizado como técnica de elección para mejorar habilidades sociales, interpersonales, de comunicación y aprendizaje. Hay diferentes tipos de modelados y según el propio modelado y las circunstancias en las que se aplique la técnica, serían modelados en vivos, modelados simbólicos, juego de roles, modelados en participantes o modelados encubiertos. Esta técnica del modelado es como tener un ejemplo a seguir del cual se pueda copiar el comportamiento o seguir el comportamiento. La pauta común en todas es que se ejecuta o se representa una conducta por parte del modelo que el paciente debe repetir o debe copiar. En conclusión, las técnicas de la terapia conductual aplican a los principios del aprendizaje para cambiar las conductas no deseadas o desadaptativas. Estas técnicas no se enfocan en que el paciente logre comprender su comportamiento, sino que más bien él pueda lograr un cambio en su conducta.